de la Unidad Democrática, junto con nuestros 3 gobernadores, ha querido fijar posición pública frente a lo que no vacilamos en calificar como un intento de golpe de Estado judicial contra la voluntad del pueblo expresada de manera nítida, clara, rotunda y pacífica el pasado 6 de diciembre. Hoy se produjo un hecho insólito. Desde hace varios días en la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia se había anunciado que la sala electoral del Tribunal Supremo no iba a dar despacho desde el 11 de diciembre hasta el 7 de enero e insólitamente hoy abrieron despacho para recibir un recurso del Partido Socialista Unido de Venezuela contra 22 diputados del pueblo. No son diputados de la MUD, chicos, no son diputados de los partidos tales o cuales, son diputados del pueblo, son representantes populares, electos con total legitimidad. Hoy son objeto de una medida absurda, irresponsable, por parte del partido de gobierno, del partido derrotado, de ese partido que fue derrotado en todos los sectores, en todos los estados, en prácticamente todos los circuitos. Ese partido que fue derrotado sobre todo en los sectores populares, ese partido que perdió en Catia en el 23 de enero, en Antímano, en La Vega, y no solamente en Caracas, no, en el norte de Barquisimeto, en el sur de Valencia, en San Félix, en los sectores populares de todo el país. Ese partido fue derrotado y hoy quiere ganar en los escritorios de la burocracia lo que no supieron ganar con los votos del pueblo. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Lamento no poderles dar más detalles por una razón elemental. Teníamos un dispositivo de monitoreo desde anoche. Cuando nos enteramos de esta situación, tuvimos un dispositivo de monitoreo en la sala electoral. Teníamos allí a nuestros abogados, habían convenido inicialmente en darle copia del expediente, luego se produjo una contraorden de la presidenta de la sala inhibiéndonos de esa posibilidad. Estamos hablando del expediente 2015-000139, en el cual se produce este intento de golpe de Estado judicial contra la voluntad del pueblo. Es un recurso contencioso electoral ordinario, pero acompañado por una cautelar de amparo contra la proclamación de 22 diputados. Por supuesto, en lo que tengamos más detalles, se los suministraremos a la opinión pública nacional e internacional. Pero queremos decir con absoluta claridad: primero, esta es una medida francamente suicida del gobierno. Esta es una medida absolutamente irresponsable y suicida por parte del gobierno. ¿Por qué decimos suicida? Porque con esta actitud, oponiéndose a la voluntad del pueblo, están perdiendo lo poquito que les quedaba de legitimidad. Dentro de apenas unas semanas, el gobierno va a enfrentar la eclosión de la crisis económica y social en nuestro país. Ya era grave la situación que estaban enfrentando ante la derrota del 6 de diciembre. Ahora, con esta absurda medida de tratar de impedir en los escritorios lo que el pueblo logró con su movilización y con sus votos, no tienen ni siquiera esa precaria legitimidad. Repetimos, en primer lugar, esto fue una cosa absolutamente absurda. En segundo lugar, queremos informar que ya nos hemos comunicado con UNASUR, nos hemos comunicado con la OEA, nos hemos comunicado con la Unión Europea, nos hemos comunicado, por supuesto, con el señor Leonel Fernández, quien vino acá a ejercerse como coordinador o jefe de la misión de observación de UNASUR. Nos estamos comunicando con los jefes de los parlamentos de toda América, de todo el hemisferio, para que estén en estado de alerta en función de lo que está ocurriendo, porque es muy grave. O sea, aquí ya no se trata de un asunto de partidos políticos, de unos escaños más, de unos escaños menos. No, hay un tema de fondo. El tema es la legitimidad de un gobierno que pretende mantenerse en el poder, desconociendo la voluntad soberana. Toda legitimidad emana de ciudadanos, toda legitimidad emana del pueblo. Y eso es exactamente lo que están intentando desconocer estos sujetos en el día de hoy, con esta maniobra judicial, esta emboscada judicial, repito, fuera de lapso, fuera de periodo, cuando no debía haber ni siquiera despacho en esta sala del Tribunal Supremo de Justicia, se produce esta situación. Nosotros asumimos esto con la gallardía
y con la confianza de quien se sabe mayoría. Somos la nueva mayoría nacional. Eso no lo modifica nada, eso no lo modifica ninguna maniobra, ni política, ni partidista, ni judicial, ni de ninguna otra naturaleza. Somos la nueva mayoría nacional y esa nueva mayoría nacional va a lograr imponerse más temprano que tarde, a pesar de todas estas maniobras de carácter distraccionista. Con este pronunciamiento y esta reacción en función a esta situación que, repito, es un intento de golpe de Estado judicial por parte del PSUV contra la voluntad del pueblo. Quedamos abiertos a sus preguntas. Como están viendo, nos acompaña un panel extremadamente calificado de representantes de la Unidad Democrática y todos nosotros estamos dispuestos a responder a sus interrogantes. ¿En qué estado serían esos diputados impugnados? Bueno, eso forma parte de la desgracia de esta operación, de esta emboscada gobiernera contra el pueblo. Como lo están haciendo sin despacho ordinario, es una operación secreta, ¿no? Esta es una operación encapuchada, ¿me entiendes? Esta es una operación encapuchada. Entonces, hoy no te podemos responder qué diputados son, en qué estado son, en qué circuito son, porque, repito, después de haberle prometido a los diputados nuestros que estaban allí acceso al expediente, hubo una contraorden y se lo negaron. Lo que sí tenemos claro es que, en efecto, no es un rumor. Nosotros, mientras esto fue una fábrica de rumores, alertamos, decimos, no le demos crédito a la fábrica de rumores, ya no es un rumor, es un hecho. Entonces, al tener la constatación del hecho, el número del expediente, la certeza de que se tuvo el recurso, entonces elevamos esta alerta a todo el país y a nivel internacional. ¿Y con esta alerta qué acciones pretenden tomar? O sea, más allá de hacer el llamado, la gente está diciendo, en efecto, esto se veía venir. ¿Qué medidas piensa tomar la oposición para oponerse en el caso de que esto se concrete? Nosotros estamos conscientes de que hay tres fuerzas fundamentales que han permitido que hasta ahora los venezolanos estemos respirando una sensación que habría que describir como de alivio, ¿no? Hay algunos que están celebrando todavía la victoria del 6 de diciembre, otros perdieron las elecciones, pero en general en todo el país, incluso en parte de ese pueblo minoritario pero respetable que votó por la tarjeta del PSUV, había una sensación de alivio. ¿Por qué? Porque se había solventado una situación muy delicada de manera pacífica, a través del voto del pueblo, a través de los ciudadanos. Esas fuerzas, ¿cuáles son? Pero el coraje cívico del pueblo venezolano, la decisión firme de la Unidad Democrática de avanzar sin distracciones por esta ruta constitucional, electoral, pacífica, democrática, y también hay que decirlo, el compromiso constitucional de una Fuerza Armada Nacional que el 6 de diciembre, bueno, se atuvo a su juramento y garantizó a los venezolanos la posibilidad de votar en paz. Además de estos tres elementos está, por supuesto, la vigilancia de la comunidad internacional atenta a lo que pasa en Venezuela. Estos cuatro factores siguen presentes. Los venezolanos que queremos la paz, somos la inmensa mayoría. Los venezolanos que queremos avanzar en la construcción de un camino de progreso y avanzar en paz, con democracia, con libertad, sin violencia, somos la inmensa mayoría. Esta, no vacilamos en calificarlo, es una provocación de los violentos. Vamos a desarrollar todas las acciones que sean necesarias para que nuevamente ese peso mayoritario, las fuerzas que queremos la paz, logren aislar y derrotar a estas maniobras de los irresponsables, de los violentos. La información que manejan está acompañado por un amparo. Esto podría evitar que el 5 de enero, o sea, si ellos deciden rápido ese amparo, la asamblea se instale con menos de la mayoría calificada. Esta es una situación extraña, muy extraña, porque la Constitución Nacional establece que debe instalarse el Poder Legislativo el 5 de enero. Ahora, tú no puedes instalar un pedacito del Parlamento, tú no puedes instalar el Parlamento mocho, tú no puedes tener a millones de venezolanos o centenares de miles de venezolanos sin expresión, sin representación en ese Parlamento que se le va a instalar. Por eso decimos, esto es una agresión directa al texto constitucional. O sea, ¿es posible que no se instale la asamblea el 5 de enero? Repetimos, no es posible, no es posible. La Constitución establece, la Constitución establece que el Poder Legislativo debe instalarse el 5 de enero. Y resulta que en estos momentos todos los diputados están acreditados. Todos los diputados tienen su credencial y tienen su credencial
porque tienen todos los recursos para haber sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el cuerpo de la nueva Asamblea Nacional está electo y acreditado. No habría razón para que una maniobra judicial de baja estofa prospere contra la voluntad del pueblo. Eso es lo que está en juego acá. Acá no está en juego una confrontación entre el interés electoral de la oposición y el interés electoral del gobierno. Aquí no está en juego la interpretación jurídica de un abogado contra otro. No, aquí está en juego una operación, repito, de un grupo que perdió una elección y, por otro lado, la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Fíjese, esto se está dando paralelamente a la designación que se va a dar próximamente de nuevos magistrados del TCJ. ¿Cómo ve este escenario en medio de este recurso, ¿no? Porque esto pudiera tener un impacto importante? No sé si alguno de los compañeros... Bueno, no tenemos ninguna duda de que debe haber conexión, ¿no? De que aquí hay una relación de causa-efecto, muy probablemente entre una cosa y la otra. Es decir, se intenta nada más y nada menos que cambiar la conformación del máximo tribunal de la República mediante un procedimiento distinto al que prevé bueno, en primer lugar, generando de manera compulsiva unas solicitudes prematuras de jubilación. En segundo lugar, tratando de ocupar esas vacantes mediante un mecanismo que no se corresponde ni con los mecanismos ni con los tiempos que prevé la Carta Magna y la ley. Es decir, toda esta operación es espuria. Quizás estos señores en su cortedad imaginan pues que cercenando la mayoría calificada puedan pasar un contrabando de esa naturaleza. Yo quiero destacar frente a eso que nuevamente quien está siendo agredido no es el interés electoral de la oposición. En un país donde hay 96% de impunidad, en un país donde el poder electoral ha sido objeto de severísimas críticas, no por parte de nosotros, sino por parte de personajes como Velázquez Alvaray, como Aponte, como Franklin Nieves, es decir, connotados oficialistas, partícipes del aparato judicial, han dicho el aparato judicial no sirve para nada, está corrompido, es un aparato dispensador de venganzas y no administrador de justicia. Un aparato judicial así, que repito, ha permitido un 96% de impunidad. Hoy el oficialismo, subraya, profundiza su politización y su partidización, tratando de procurarse pólizas de seguro o lugares donde guarecer las cuentas pendientes que quieren tener con el país. Lo lamentamos muchísimo porque subrayamos, el que está siendo agredido acá es el país, sobre todo el pueblo más humilde, el débil jurídico, el débil económico, el débil social, es el que más necesita la existencia de Estado de Derecho. Bueno, ellos están agrediendo la estructura y la legitimidad del Estado de Derecho con esta medida. Quizás este absurdo de hoy, esta solicitud que hacen, se corresponda con eso, fracasarán, porque finalmente se va a imponer la voluntad mayoritaria del pueblo y una Asamblea Nacional con una mayoría más que suficiente para restablecer lo que se corresponde con la situación que señalan, ¿han recibido alguna comunicación por parte del Poder Electoral? ¿Perdone? Ante esta situación que señalan, ¿han recibido alguna comunicación por parte del Poder Electoral? No, el Poder Electoral está de vacaciones, ¿no? Como de vacaciones estaba también la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Por eso decimos, todo esto tiene una connotación de emboscada. Una cosa tan grave como esta, que sea objeto que sea procesado por unos magistrados suplentes en virtud de esta situación, es absolutamente grave. Grave, ojo, grave no solamente para el país en general, sino grave porque le quita legitimidad al gobierno como actor. El 6 de diciembre salió diciendo Maduro: caramba, yo soy un gobernante demócrata, yo reconozco los resultados. Reconocieron unos números y ahora están desconociendo sus efectos. Esto es prácticamente un torpedo en la línea de flotación de la legitimidad política del régimen. Llama la atención que esta maniobra judicial coincida con el estallido de un artefacto explosivo en la sede del GAF, esta manifiesta madrugada. No podemos establecer nosotros relación de causa-efecto, relación o cercanía entre una cosa y la otra. Lo que sí decimos con absoluta certeza es que el gobierno enfrenta un problema de legitimidad, y al tener un problema de legitimidad en medio de una crisis económica y social como la que vivimos, se presenta una crisis de gobernabilidad también. Entonces, ¿qué podemos pensar?
Este es un gobierno que nació de la violencia, ¿no? Tiene eso en su ADN. Quizás esté soñando con la idea de que al generar el caos ellos pueden surfear sobre el caos, caer parados. Nosotros estamos por una senda clara. Nuestra senda es democrática, constitucional, electoral y pacífica. Y por eso rechazamos todo eso, desde esas circunstancias desafortunadas que estás refiriendo, como esta agresión judicial contra el pueblo. Sí, ambas cosas son violencia. El artefacto ese que estalló en un sitio y esta maniobra que estalló en otro sitio. Todo eso es violencia y lo rechazamos. Rechazamos todas esas formas, esas manifestaciones de violencia inconstitucional. Tengo una duda. ¿La unidad va a participar en esta elección de estos magistrados? La que se daría entre hoy y mañana. No, por supuesto que no. Nosotros rechazamos todo ese mecanismo porque es un procedimiento inconstitucional. Y la otra cosa, usted habla que el gobierno tiene la violencia en su ADN. Ha habido muchas denuncias de preparación, de sabotaje, de agresiones a los nuevos diputados el día de la instalación del 5 de enero. A lo que se suma todo esto, esta estructura que ha señalado. ¿Cómo se preparan ustedes ante un proceso de violencia continua? Porque eso es lo que se prevé, ¿no? Mire, nosotros creemos que el 5 de enero van a operar las mismas fuerzas que garantizaron que el 6 de diciembre fuera una jornada cívica y pacífica. ¿Cuáles son esas fuerzas? Ya las he mencionado: una comunidad internacional vigilante, un pueblo venezolano cívico, una fuerza armada pegada a su compromiso constitucional y una dirección política responsable, seria, que está a la altura de las circunstancias y que es capaz de procesar todo esto con el corazón ardiente pero con cabeza fría. Esta dirección política es garante de gobernabilidad, cosa que no es el gobierno. Entonces, esas fuerzas que operaron el 6 de diciembre van a operar también el 5 de enero. De hecho, una buena cantidad de personalidades que estaban siendo invitadas, personalidades internacionales que estaban siendo invitadas para el 5 de enero, hoy están consternadas por esta situación que está ocurriendo y van a empezar a pronunciarse de inmediato. Entonces, entendamos, los que queremos paz somos una mayoría determinante y vamos a ser capaces de aislar y derrotar a los violentos que, aunque tienen en sus manos palancas de poder que todavía son importantes, por ahora tienen esa palanca del poder, no son más importantes que el pueblo venezolano. ¿Saben quiénes son exactamente los solicitantes? No, eso forma parte de toda la opacidad como se ha manejado esta operación. Sabemos que están vinculados al PSUV. Sobre la carta enviada por parte de la MUD a la presidencia de la Asamblea Nacional para de alguna manera normalizar este proceso de transición entre el viejo Parlamento y el Parlamento actual, ¿han recibido respuestas? Te agradezco mucho la pregunta porque el presidente saliente de la Asamblea Nacional dijo en una peregrina declaración que Julio Borges le había mandado papelitos. No, ni Julio ni ningún dirigente le ha mandado papelitos. La Mesa de la Unidad Democrática envió una comunicación como corresponde, como debe ser, para crear una comisión de enlace para establecer justamente el traspaso entre el viejo Parlamento y la nueva legislatura. La respuesta del señor Cabello fue lamentable, fue peregrina, fue malcriada. Fue decir, vénganse el 5 de enero en la mañana y hablen con el oficial de seguridad en la puerta. Imagínate tú. Bueno, nuestra respuesta frente a eso es que con esa actitud demuestra que no está a la altura ni siquiera del pueblo que votó por ellos. No tienen, o sea, no fueron generosos en la victoria y son miserables en la derrota. Eso es lo que está demostrando. Por eso digo, no están ni siquiera a la altura del pueblo que votó por ellos. Nosotros, frente a toda esa malcriadez, lo que decimos es que es impresionante cómo el gobierno pasó de la prepotencia a la impotencia, ¿no? De la soberbia a la malcriadez. El pueblo venezolano está por encima de eso. El pueblo venezolano quiere construir paz, prosperidad. Tenemos problemas muy serios por delante. Nuestros inventarios de alimentos están casi en cero. Y están en cero porque la cadena de suministro está fracturada. Y está fracturada porque no hay producción. La producción es intermitente. Y hay producción intermitente porque el acceso de los productores a la divisa es intermitente. Esa es la verdad. La verdad también es que nuestros inventarios de medicinas dan para apenas 20 días. Esa es la verdad. La verdad es que en materia de inseguridad
Es una desgracia, ¿vale? Ya estaban matando a nuestros policías para quitarles las armas. Ahora los queman vivos, como está pasando en la Cota 905, como pasó en la Cota 905. O sea, ¿hasta dónde hay que llegar para que el gobierno vea que estamos de verdad frente a una situación de emergencia, de crisis nacional que requiere el concurso de todos los venezolanos para ser atendida? Ahora, ¿quién convoca a todos los venezolanos si Maduro no es capaz de convocar ni siquiera a sus partidarios? Entonces, tenemos por delante un problema muy serio que, repito, requiere de todos amplitud, serenidad, madurez. En lugar de eso vemos de parte del oficialismo gestos desesperados y patéticos como este que hoy lidera esta convocatoria. Disculpa, llegué tarde. Si puedes explicar, si impugnan estas 22 candidaturas, has dicho que no se puede instalar una asamblea mocha, pero entonces ¿qué se hace? ¿Se va a elecciones nuevamente en esos supuestos circuitos? ¿Qué se hace? La Asamblea Nacional se va a instalar el 5 de enero. Y se va a instalar el 5 de enero con todos los diputados. Recuerden ustedes que los 112 diputados de la Unidad Democrática que están acreditados, que tienen sus credenciales, esos 112 diputados hacen quórum más que suficiente para instalar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, cumpliendo la letra y el espíritu de la Constitución, se va a instalar el 5 de enero. De eso no tengan ninguna duda. ¿Pero hay alguna remota posibilidad de que eso se aplace dado el No, es constitucional. Cuando cambien la Constitución, hermano. ¿Reconocen que los alcances del amparo que paralizaría, digamos, los efectos de cualquier proclamación? No existe ningún mecanismo o procedimiento que esté por encima de la Carta Magna. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. En tal caso que tengan impedimentos los drafts el día de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, ¿qué medidas tomarán al respecto? ¿Impedimentos o trabas? ¿De qué naturaleza? Se habla de que, bueno, rumores de que algunos colectivos estarían apostados en las puertas. Pero ya eso lo vimos el 5, ya eso lo vimos el 6 de diciembre. La protección de los poderes públicos es una competencia de la Fuerza Armada Nacional. Yo no veo a la Fuerza Armada Nacional cediendo frente a grupúsculos violentos, más bien de carácter delictual. Eso es un problema de orden público, eso no es un problema político. El problema político para el país es que la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo, es decir, la sede de la representación nacional, se instale como tiene que instalarse de acuerdo a la Constitución el próximo 5 de enero. Ese es el problema político, no para la oposición, para todos los venezolanos. ¿Quiere decir que si se procura el amparo no hay consecuencias de ningún tipo de instalación del constitucional? Quiere decir que aquí hay unos poderes que están en disputa, pero no es el poder legislativo versus el judicial, no es el poder del gobierno versus el poder de la oposición, es el poder del pueblo, el poder del soberano contra una burocracia que intenta estar por encima de la gente. Eso es lo que está en disputa en este momento. Y resulta que el poder del pueblo tiene además el aval de la Constitución y tiene además el reconocimiento de la comunidad internacional. Y eso es lo que está ocurriendo. Así que lo que podemos hacer nosotros en este momento es reiterar al mundo que el 6 de diciembre se produjo un resultado impecablemente democrático, que el gobierno reconoció esos resultados y que ahora fuerzas vinculadas al gobierno intentan desconocerlos y desconocer sus efectos. Eso es un alzamiento contra la voluntad del soberano, es un alzamiento contra la voluntad de los venezolanos. Se está poniendo al margen de la ley, al margen de la Constitución, por más que intenten darle un barniz judicial a esta maniobra, a este golpe. Nosotros entonces denunciamos este intento de golpe judicial contra la voluntad del soberano y hacemos un llamado a todos los actores, incluyendo, subrayo esto, incluyendo a la gente razonable que pueda haber dentro del PSUV. Ha habido voces, o sea, ha emergido dentro del oficialismo un conjunto de voces denunciando, ¿no?, los errores que los llevaron a la derrota y señalando a los responsables de la derrota. Bueno, a esas voces le decimos, esto que está ocurriendo profundiza esa derrota, esto que están haciendo es suicida, porque le quita la poca legitimidad que tenían en el momento en que Venezuela está al borde de una crisis económica y social de una profundidad no sospechada, porque ojo, la crisis que conocíamos, que ya era grande, hoy roza la palabra catástrofe, y debo recordarles que la palabra catástrofe fue utilizada no por la oposición, sino por un alto vocero oficial, nada más y nada menos que el presidente de PDVSA,
Eulogio del Pino utilizó la palabra catástrofe para caracterizar lo que podría ser la situación petrolera del país en el primer trimestre del 2016. Esa situación nueva, frente o sumada al tema de los alimentos, sumada al tema de las medicinas, bueno, configura un cuadro extremadamente grave y el gobierno va a enfrentar eso. Ahora, con el déficit de legitimidad que implica el estarse alzando contra la voluntad soberana. Llama la atención que esta imputación se haya hecho desde el Partido Socialista Unido de Venezuela cuando el propio Nicolás Maduro reconoció los resultados en varias oportunidades. ¿Usted podría contemplar que hay quizá discrepancias o disputas internas con respecto a este tema? Eso forma parte de la difícil situación que enfrenta el oficialismo. No nos queremos meter en problemas internos de esa fuerza, no nos corresponde a nosotros, pero simplemente quiero destacar que anoche mismo se reúne el señor Maduro Moros con los diputados del oficialismo, ¿no? Bien, revisando los detalles para definir cómo será su asistencia el 5 de enero. Y al día siguiente, otro factor del oficialismo aparece con este recurso que intentaría evitar que precisamente esa sesión se dé. Lamentablemente, la crisis dentro del oficialismo ya es una crisis de gobierno, es una crisis de Estado y está intentando convertirla en una crisis nacional. No lo permite. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.